MBI Puerta del Cielo les da la bienvenida a nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Te invitamos a que abras tu corazón y disfrutes de este tiempo en familia. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Qué gusto poder encontrarnos una vez más aquí en tu Iglesia en Casa. Estamos emocionados de poder compartir contigo este tiempo. Sabes, Dios está haciendo cosas maravillosas y no me canso de decirlo cada reunión y cada vez que me toca dar la bienvenida. Realmente quiero que te puedas enfocar, que puedas ver lo que Dios está haciendo y puedas celebrar y puedas gozarte con nosotros en las cosas maravillosas que Él está haciendo a nuestro alrededor. Sabes, estamos viendo almas y más almas que están siendo salvadas. Estamos viendo milagros de provisión increíbles. Estamos viendo corazones transformados. Estamos viendo personas llenas del Espíritu Santo. Así es que de verdad cambiando su manera de pensar. Así es que de verdad estamos tan emocionados. Por favor, celebra con nosotros. Te pedimos que tengas esa actitud de poder decir: Dios, wow, tal vez no puedo sentirlo en mi vida, tal vez yo me siento aquí encerrado, tal vez yo no estoy viendo estas cosas, pero quiero tener esa actitud de poder celebrar lo que estás haciendo en otros, y de esa manera yo sé que preparo mi corazón para poder recibir y que tú puedas hacerlo en mi vida. Así es que quiero un despertar en mi corazón, quiero un avivar para mi corazón, para mi espíritu, para mi alma. Quiero arrebatar esos milagros para mi vida. Y Señor, yo creo lo que tú estás haciendo este tiempo, y yo sé que estás transformando y trastornando el mundo. ¿Qué te parece si comenzamos nuestro servicio alabando y bendiciendo al Señor? Dios te bendiga. encontraste en mis
mis cadenas, Jesús, me liberaste. Estaba solo, me adoptaste. Un nuevo nombre me diste al entregarte. Tu amor es todo lo que respiro. Tú me sanaste cuando estaba herido. Tengo futuro, ahora veo, mi nombre escuché. Y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Muévete, Señor, ven y obra un milagro hoy. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo. Y Dios, hazlo otra vez. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Y sé que nunca me fallarás. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mi
Hola, soy Gis y hoy te voy a platicar mi testimonio acerca de lo que es ser estudiante de EMS y cómo esto ha impactado mi vida. Ha sido un camino lleno de aprendizaje y transformación en el cual he conocido a Dios de una manera muy cercana y sobrenatural. Tanto así que puedo acercarme como su hija y llamarlo papá. He aprendido a ser más sensible a su presencia y a escucharlo de manera atenta, y esto ha provocado en mi corazón un anhelo mayor por Él. En este tiempo he encontrado mi identidad en Él. Descubrí que soy auténtica y que Él tiene un gran propósito para mi vida. Me ha invitado a dar saltos de fe y romper muchas barreras que me limitaban. Esto trajo libertad y transformación a mi vida y quiero compartirlo con el mundo entero. En Él hay esperanza, sanidad, gozo, familias restauradas. Quiero invitarte a ser un lugar seguro para las próximas generaciones. Nos ha llamado a caminar en poder y libertad, reflejando la obra de su amor al mundo entero. ¿Y tú, dirás que sí? ¿Qué tal, familia? Qué tremendas cosas estamos escuchando, ¿no es cierto? Qué testimonios tan grandiosos, tan maravillosos. De verdad, yo estoy asombrada de todo lo que Dios está haciendo en las finanzas, en la situación económica, en socios del reino. De verdad, wow. No ceso de decir todos los días, wow. Qué tremendo Dios, qué tremendo lo que Dios está haciendo. Él se está revelando, Él está mostrando sus principios, enseñando, trayendo instrucción. Realmente Dios está probando que Él es Señor sobre todas las cosas, y que cuando lo ponemos en primer lugar, realmente Él nos responde. Y sabes, quiero leerte un versículo. Proverbios 4, versículo 7 dice: sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Cuando yo leí este versículo la primera vez, realmente me impactó y dije, wow, de verdad, Dios, no es solamente se trata de recibir dinero, de recibir cosas, de tener cosas. Se trata de tener también sabiduría y de tener inteligencia sobre ellas. Somos responsables de lo que Dios nos ha dado. Y sabes, muchas veces tenemos las consecuencias y nos lamentamos por cosas que estamos viviendo, pero es porque realmente no hemos sido sabios y no hemos tenido inteligencia para administrar nuestros bienes y lo que Dios nos ha dado, nuestras posesiones. Así es que me encanta este versículo, y en estos días escuché un testimonio muy hermoso. Una persona me contaba de cómo Dios le había hablado que tenía que ponerse a cuentas y alinearse con sus finanzas en cuanto a las deudas. Resultó que tenía muchas deudas y ya estas la habían sobrepasado a esta persona, y decía, no tengo manera de poder salir de ellas. Y entonces dice que vino con Dios y le dijo, Dios, ayúdame a salir. Entonces Dios le habló precisamente del orden, le habló de que tenía que ser sabia para usar las cosas que tenía. Entonces me compartía de cómo Dios le había llevado, ok, yo te voy a ayudar a salir de tus deudas, pero ahora tú vas a comprar con inteligencia. Ahora tú vas a administrar tu dinero con inteligencia. No se trata de todo lo que se te antoja, no se trata de todo lo que quieres, se trata de que verdaderamente lo que estás comprando, lo que estás adquiriendo, los que estás moviendo, tenga que ver con un fin, tenga que ver con un propósito y tenga que ver con algo que sea bueno y que esté con un fin, destinado para algo correcto. Y entonces ella comenzó a tomar estas decisiones, y la primera cosa que me decía es que, wow, pude pagar, ya pagué mi primera deuda. Acabo de cancelarla, se acabó mi primera deuda, acabo de salir de una, todavía me quedan algunas, pero Dios me está ayudando. Estoy sorprendida de cómo las cosas están pasando. Y no solamente eso, resulta que pues obviamente he tenido necesidades para mi propia vida, he tenido necesidades en mis cosas, y resulta que
que como hemos hecho las declaraciones, como hemos estado hablando, me está sucediendo. Pues resulta que tenía que ponerme un tratamiento en los dientes y resulta que alguien vino, se me acercó y dijo: oye, quiero darte este tratamiento para los dientes, yo quiero regalártelo, no te va a costar nada, déjame hacerlo. Y ella estaba como: wow, o sea, de verdad. Y dice: ya no tuve que gastar en eso, fue un regalo. Y no solamente eso, tenía un compromiso y tenía que hacer unos gastos, y por estar pagando las deudas, obviamente, pues ya no traía dinero. Y yo dije: solamente tengo esto. Y bueno, ni modo. Dios, gracias porque estamos saliendo adelante. Dice: y de repente tomé una bolsa que semanas pasadas, abrí una bolsa que semanas pasadas se había revisado y yo no traía nada, y resulta que después la abro y trae 1,500 pesos que no sé de dónde salieron, que no sé cómo estaban, porque yo la había revisado una semana antes y no traía absolutamente nada, y ahora que la tomo y la abro resulta que estaba esta cantidad guardada ahí, y realmente yo la necesitaba porque no traía ya nada de dinero, y realmente estoy sorprendida. Y realmente, wow, Dios está sorprendiendo, está maravillando, está mostrándose de una manera y de otra cómo Él está con nosotros. Él responde, y que lo que nosotros hacemos con fe, creyendo y en obediencia, Él nos lo suple. Así es que, ¿sabes? Cuando nosotros le creemos y le damos a Él lo que le corresponde, Dios es fiel para suplir todas nuestras necesidades. Él ha prometido que Él cumple sus promesas. Y ¿sabes? Junto con la palabra del darle a Él lo que es de Él, Él nos ha hecho muchas promesas de suplirnos, de ayudarnos, de sostenernos, de abrir puertas, de reprender al enemigo, de abrir puertas aún de trabajo, de suplir cada una de nuestras necesidades. Dios es fiel. Así es que, ¿qué te parece? Mientras preparas tu diezmo, tu ofrenda, en la parte de abajo va a aparecer la leyenda donde tú puedes hacer tus depósitos, si tú quieres ofrendar o tú quieres diezmar, si tú le estás creyendo a Dios. Y sabes, mientras nos preparamos, ¿qué te parece ahí con tu voz? Haces estas declaraciones. Créelas, no solamente las recites o no solamente las leas, pero en silencio. No, abre tu boca y decláralas. Y vamos a declarar esto. Vamos a decir: Señor, conforme estoy preparando mi ofrenda, yo estoy creyendo por trabajo y por un mejor trabajo. Estoy creyendo por un aumento de sueldo y por bonificaciones. Estoy creyendo por beneficios, por ventas y por comisiones, por contratos favorables. Estoy creyendo también por inmuebles y estoy creyendo por herencias, por intereses y por ingresos, por devoluciones y por reembolsos a mi favor, por cheques en el correo, por regalos y por sorpresas. Yo creo por encontrar dinero, por las deudas pagadas, por la disminución de mis gastos y por bendición y por incremento. Y Señor, te doy gracias. Gracias por cubrir todas mis necesidades financieras. Gracias porque puedo tener lo suficiente, no solamente para mí, sino también para poder invertir en el reino. Y también de esta manera poder promover tu evangelio. Gracias, Señor. Amén. Muchísimas gracias por haber adorado a Jesús junto con nosotros. Nos complace contar hoy con su presencia en nuestro programa Iglesia en Casa Sessions. Te invitamos a ponerte cómodo para escuchar el mensaje que Dios tiene para tu vida y familia, a través de nuestro pastor, Gerardo Yarto. ¿Cómo está, familia? Qué bueno que podemos estar conectados. Y quiero mostrarte mis pensamientos. Quiero ministrarte cosas que están en mi corazón y que han estado, como dicen por ahí, zumbando en mi corazón. Estamos pasando tiempos, la verdad, el reino de Dios está avanzando. Aunque tal vez nuestros ojos no lo veamos en lo que realmente está sucediendo, Dios se está moviendo, Dios está obviamente manifestando. Pero tenemos que entender que el reino de Dios, el reino de los cielos, sí, es para gente valiente, es para gente aferrada, es para gente que no solamente persevera,
que es muy importante perseverar, es muy importante aguantar, es muy importante, pero también es muy importante, sí, avanzar. Y eso quiero hablarte en este tiempo de Iglesia en Casa. Sí, creo que obviamente tenemos que tener paciencia en las promesas de Dios. Tenemos que enfocar nuestro corazón a que Dios obviamente nos ha bendecido y te ha bendecido, de hecho, más de lo que uno se puede imaginar. Pero tenemos que tener una actitud también proactiva, una actitud de acción, una actitud de pararnos, ¿sí? Y tomar lo que Dios nos ha dado, tomar lo que Dios ha determinado. Y hablando de esto, me viene mucho a la mente en estos días lo que el Señor Jesús enseñaba en Mateo capítulo 11, versículo 12, donde dice, en la Reina Valera dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y pensando sobre este punto, obviamente está hablando de una guerra. Tal vez no nos guste entender esto, pero estamos en guerra. Estamos en guerra, obviamente tenemos un enemigo, todos los cristianos, sí, tenemos detrás de nuestra espalda un tiro al blanco, por decirlo así. Obviamente estamos en guerra. Por supuesto que la guerra fue ganada, tenemos la victoria, pero tenemos que aprender a tomar la victoria, a conquistar lo que Dios ya nos ha dado. ¿Sí? Si nosotros no tenemos una actitud proactiva, entonces eso que Dios nos ha dado, obviamente no lo podemos tomar si no estamos aferrados a que Dios nos lo ha entregado y a pelearlo. Y eso es muy interesante. De hecho, si tú lees la de Passion, esta traducción en el inglés, pero ya traducida al español, esta Biblia muy buena de estos últimos tiempos que está diciendo esta traducción, dice: desde el momento en que Juan entró en escena hasta ahora, el reino de Dios está surgiendo y personas apasionadas se han apoderado de su poder. Fíjate, está hablando de gente apasionada, de gente que está determinada, y obviamente tenemos que caminar determinados en los que Dios nos ha dado. Y eso me recuerda mucho, entendiendo, sí, me recuerda mucho la historia del pueblo de Israel. Si te das cuenta, el pueblo de Israel siempre, desde que nació, desde que fue fundado, está en guerra, siempre peleando el territorio que Dios le ha dado. Sí, Dios le entregó una tierra prometida, Dios se la entregó, y no se la entregó solamente hablando a Moisés, se la entregó a Abraham. Ahora, cuando Abraham estaba en los días donde nace por Israel, donde nace obviamente la promesa que nos alcanza a ti y a mí, según lo que dice Gálatas, ¿sí? Obviamente Abraham tuvo que pelear y permanecer en lo que Dios estaba diciendo y creer en esperanza contra esperanza. Sí, a pesar de que obviamente la promesa era que iba a ser padre de mucha gente y no veía nada en manera física, pero el permanecer y el avanzar y el creer, eso obviamente lo llevó no solamente a creer la promesa, sino a tomar esa promesa y hacer la diferencia. Y tú y yo somos hijos de Abraham. Y bueno, hablando del pueblo de Israel, bueno, Abraham era un hombre de guerra. Era un hombre que no se dejó, hablando de manera coloquial, no se dejó robar por el enemigo. De hecho, hay una parte muy impactante en el libro de Génesis, hablando de Abraham, ¿sí? Donde 4 reyes se juntan, poderosos reyes, reinos muy fuertes, se juntan y obviamente pelean contra otros reyes, contra otros reinos, y los vencen a estos 5 reyes, los hacen pedazos, los toman cautivos, y luego se hace otra alianza, ¿sí? Y en esta otra alianza otros 5 reyes son tomados cautivos, y fue muy fuerte. O sea, eran 4 naciones poderosísimas en el tiempo de Abraham, pero cometieron un error muy grave. Se enfrentaron a aquel que tenía las promesas de Dios, porque dice que se llevaron a Lot,
sobrino de Abraham. Dice que lo llevaron, y es impactante cómo Abraham se paró en esas promesas de Dios, se paró en ese entendimiento que Dios estaba con él, y entonces armó, dice la Biblia, que armó a 320 siervos nacidos en su casa, y con esos 320, este viejito, por decirlo así, este hombre de Dios, este hombre de fe, se fue a pelear y los derrotó. O sea, derrotó a 4 poderosas naciones con 320 hombres. Por supuesto, Dios estaba con él, Dios lo tomó, dice que los tomó, y bueno, de ahí pasa el momento donde le entrega los diezmos a Melquisedec, de esa batalla tan fuerte. O sea, Abraham era un hombre de guerra, un hombre que no se dejó intimidar por el enemigo, un hombre que se paró en las promesas de Dios, y obviamente no solamente las creyó, sino que las arrebató y las peleó. Y creo este es un tiempo para pelear las promesas de Dios. Es un tiempo para que nosotros le creamos a Dios y nos aferremos a la bendición y a lo que Dios ha hablado. Y obviamente es impactante, vuelvo a repetir, 4 naciones derrotadas por Abraham, y obviamente recuperó el botín y hizo historia. Y bueno, después vemos de la historia de Israel, vemos al pueblo de Israel a través de Josué, lo vemos conquistando la tierra prometida. Pero hay algo muy interesante: Dios les dio la tierra prometida, pero ellos tenían que tomar posesión de ella. Mira, Dios nos entrega sus promesas, pero nosotros tenemos que tener una actitud proactiva de poseer y de adueñarnos las promesas de Dios. La tierra prometida no estaba vacía, no estaba, como decimos aquí en México, tal vez me estás escuchando otras naciones, pero como decimos en México, no estaba peladito y en la boca, ¿sí? No era algo, aunque Dios les había prometido y Dios dio la victoria, ellos tenían que posesionarse en la conquista. Y escúchame, tenemos que aprender a tomar lo que Dios ha conquistado para nosotros, lo que Dios ha conquistado para cada uno de nosotros, y como pueblo y como iglesia tenemos que aprender a conquistarlo, y tenemos que aprender a tomar eso que Dios ya soltó. Y bueno, tú ves a Josué obviamente parado en los llanos de Jericó, una ciudad totalmente amurallada, cerrada, poderosa ciudad, y dice la Biblia que Josué se encuentra con un varón, con una persona, el ángel de Jehová. De hecho, se encuentra con la espada desenvainada, como preparado para pelear. Y bueno, inmediatamente, como dicen por ahí, se acercó Josué y preguntando con un punto de ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres tú? ¿Sí? Con un punto de desafío en sí. Y le dijo, bueno, ¿quién eres? ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y inmediatamente este varón de la espada desenvainada le dice, no estoy ni contigo ni con los enemigos, yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y en ese momento dice la Biblia que Josué se postró en los pies de él y le adoró, y obviamente le vino esa orden de quita tus sandalias porque el lugar que estás pisando es santo. Obviamente habla de Cristo, habla de una cristofanía, ¿sí? Del Cristo preencarnado está hablando. Nuestro Dios es un Dios de guerra, y aquí vemos, obviamente, yo estoy convencido que ahí es donde Josué tiene la estrategia de darle vueltas a Jericó. Esta tremenda testimonio que leemos en el libro de Josué, ¿sí? Y somos bendecidos. Y esa estrategia Dios se la dio. Este varón de la espada desenvainada, Jesús le dio la estrategia para vencer de una manera impresionante. Pero había que hacerla, había que pararse, había que creerlo, había que arrebatar. Por eso dice el Señor Jesús que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es de los apasionados, es de los aferrados, es de aquellos que no se conforman simplemente con vivir ahí más o menos la vida. Creo que por mucho tiempo hemos aprendido a sobrevivir, pero una cosa es ser un vencedor, una cosa es pararnos en la victoria que Dios nos ha dado. Y ese es un tiempo para pararnos, familia, en esa victoria que Él nos ha dado. El Espíritu Santo nos quiere enseñar a ser conquistadores, nos quiere enseñar a tomar las promesas de Dios. Sí, dice un salmo muy fuerte, lo estaba leyendo hace un rato y me
me parecía muy interesante. Este es el Salmo 109, versículo 17. Dice: amó la maldición y esta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Fíjate qué tremendo. Mi actitud va a determinar lo que voy a vivir. Dios ya nos ha prometido, Dios nos ha dado, Dios nos ha dado las promesas. Y cada promesa, escúchame, es una realidad que Dios quiere que tú y yo la vivamos. Pero tenemos que tener una actitud, como te digo, de apasionado, una actitud de aferrado, hasta no ver lo que Dios ha prometido. Y bueno, eso es lo que nos enseña Josué. De hecho, nos habla de cómo persigue obviamente a estos reyes, hablando, y que no hubo ningún rey que pudo soportar a Josué. Dice que los venció a todos absolutamente. Y es tan determinante el corazón de Josué. Este es un ejemplo que estoy dándote, tan determinante que cuando está en la batalla pide un milagro sobrenatural, algo que realmente era imposible pensar que podía pasar. Pero cuando Dios te da una promesa y tú te paras en la fe que Dios te ha dado, en lo que Dios ha determinado, y tú lo crees y te aferras, tú estás, y uno está a punto de ver cosas sobrenaturales. Y obviamente Josué no era la excepción. Estaba persiguiendo a sus enemigos con una actitud de: no voy a ceder, voy a tomar toda la tierra, voy a conquistar lo que ya fue conquistado y que me fue entregado. No voy a permitir. Y es interesante porque se para y hace esta famosa frase que tú y yo conocemos. Le habla al sol y le dice que se paren a Jalón, y a la luna que se paren a Jalón, y dice que se paró el sol. Y fue impactante porque de hecho, aún astronómicamente hablando, falta ese tiempo, ese casi todo un día totalmente parado el sol, que no se movió. ¿Para qué? Para que se cumpliera la palabra y la promesa de Dios de que les había entregado la tierra. Pero fue un entender de Josué diciendo: yo quiero caminar ahí. Y cuando uno se aferra, vuelvo a repetirte, dice que el reino de los cielos se hace fuerte. El reino de los cielos sufre violencia. Otra versión dice que el reino de los cielos avanza contra viento y marea. Pero los aferrados, dice, los valientes, los que están dispuestos a no ceder, son los que lo arrebatan. Y eso es muy importante. Mire, yo estaba hace unos tiempos preguntando si Dios todavía intervenía de manera como en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, por ejemplo, si Dios todavía lo hacía en esta época contemporánea. Y de repente empecé a escuchar de la guerra de los 6 días. Y esta guerra de los 6 días en 1967 fue muy impactante porque fue todo el pueblo árabe, por decirlo así, Egipto, Siria, Jordania, Irak, se pararon en contra de los pueblos de Israel y se pusieron obviamente en las fronteras. Y bueno, eran miles de soldados, eran miles de tanques. Estaba el pueblo de los árabes, estaban obviamente con una algarabía de la victoria, porque obviamente entendemos el conflicto árabe-israelí, y los iban a aplastar y estaban ya declarando la victoria. Humanamente hablando, era imposible que un estado tan pequeño pudiera tener la victoria. Pero sabes una cosa, estás hablando de aquellos que hemos recibido la promesa, y aunque no somos judíos, hablando de manera de sangre y de manera de linaje, sí somos hijos de Abraham. Y bueno, hablando de los judíos, las promesas de Dios son para siempre, o sea, no caducan sus promesas. Y bueno, en la historia es impactante poder ver y poder escuchar los testimonios de esa guerra, testimonios donde en horas, sí, el pueblo de Israel, el ejército israelí destruyó a todos los aviones de los árabes, los hizo pedazos, y fueron milagros impresionantes. De hecho, hay un milagro, y se contaban milagros, porque en 6 días Israel logró una victoria contundente, donde ganó terreno de más, donde los altos del Golán fueron dados, donde se ganó la franja de Gaza, donde recuperaron históricamente, obviamente, recuperaron Jerusalén, que no tenían. Obviamente la península del Sinaí, o sea, su territorio se extendió y fue una tremenda victoria. Pero Dios no estuvo exento. Dios estuvo dentro de eso, las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son para siempre, como te digo. Y bueno,
cuentan historias tan impresionantes, historias tan sobrenaturales, como de repente un soldado, dice por ahí una historia, estaba escuchando en estos programas de ¿cómo se llama? En YouTube, estos reportajes de la guerra de los 6 días. Dice que de repente un soldado pierde su unidad y bueno, está perdido ahí en las penínsulas de Sinaí, va caminando perdidos de su unidad, y de repente se encuentra, ¿sí?, una unidad árabe, una unidad egipcia, no sé cuántos miles de soldados. Y dice que cuando lo ven, obviamente estos soldados, que eran miles, era un solo soldado israelí, dice que cuando lo vieron, estos soldados egipcios se rindieron inmediatamente. Dice que tomaron las armas y las tiraron y levantaron sus manos, y este soldado israelí los llevó caminando, él solo los llevó, y encontraron el regimiento de los judíos, o el regimiento que él había perdido, y los tomaron cautivos y después los mandaron a su casa de regreso. Y obviamente fue muy impactante. Un soldado sin una sola bala hizo que todo un regimiento en ese momento egipcio se rindiera. Y bueno, cuando comenzaron las investigaciones, los superiores militares preguntando a los soldados por qué se habían rendido delante de un solo hombre, y lo que ellos contestaron, de hecho quedó, el testimonio está gráfico y el testimonio está en video de estos, ¿sí? Ellos contestaron esto y dijeron: podemos pelear contra gente de carne y hueso, pero no podemos pelear contra los ángeles de Dios. Ese soldado estaba rodeado de miles de ángeles armados. Por supuesto que no íbamos a hacer nada. Esos testimonios, así fueron 6 días donde Dios se manifestó de una manera muy impactante. Pero ¿qué pasó? Obviamente, creyendo las promesas de Dios, tú y yo podemos entender que nuestro Dios es tan poderoso que puede intervenir en un tiempo contemporáneo con cosas sobrenaturales, pero nosotros tenemos que tener una actitud proactiva, una actitud de arrebatar lo que Dios nos ha dado, una actitud de arrebatar y creer lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que yo lo entiendo, este punto. Ahora, es impactante porque Jesús nos llamó a conquistar lo que Él ya conquistó. Nos llamó a posicionarnos como iglesia. Dice la Biblia que cuando Jesús resucitó, le dijo a los discípulos: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, Dios ya nos ha entregado, ya Dios ha manifestado la victoria. Jesús derrotó al enemigo en la cruz del Calvario, se levantó triunfante al tercer día, está sentado en el trono y nos ha dado el poder y la potestad para hacer. De hecho, nos ha enviado a tomar lo que Él ya conquistó. Sí. Y obviamente tenemos que pararnos en ese entendimiento. De hecho, cuando tú lees el Padre Nuestro, esta oración del Señor Jesús, cuando dice que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, es un mandato militar. Está dando una orden de conquistar lo que Él ya conquistó. No le hubiera mandado a naciones a conquistar naciones si no tuviera la iglesia la potestad para hacerlo. Pero tenemos que pararnos y tenemos que creer las promesas de Dios. Tenemos que tomar las promesas. Hay cosas que Dios te ha prometido a ti en tu matrimonio, te ha prometido a ti con tus hijos, te ha prometido a ti con tu esposo, con tu negocio. Sí, te ha prometido que te tienes que parar y creer y aferrarte. Eso me recuerda cuando Abraham, Dios le prometió lo que iba a pasar con su prole, con sus generaciones, que iban a ser cautivos, y Dios hace un pacto con Abraham. Y dice la Biblia que pone los animales. En ese momento Dios baja y le muestra y le hace un pacto a Abraham, diciendo que él va a estar con él, que va a estar con su descendencia, que la descendencia va a estar en Egipto. Y dice la Biblia que pasaba la columna de fuego, que habla de la gloria de Dios, pasaba en medio del sacrificio y caminaba y estaba ahí, y Dios le estaba prometiendo. Pero también dice la palabra que bajaban aves, que bajaban animales de carroña, quererse comer esa
sacrificio. Y Abraham dice que se paró y empezó a pelear y empezó obviamente a ahuyentar a estos aves de rapiña que venían. Y bueno, eso representa también a nuestro enemigo que quiere venir a robar, quiere venir a poner en nuestro corazón incredulidad, en nuestro corazón, sí, poner mundanalidad en nuestro corazón, quitar obviamente la fe. Y obviamente Dios quiere que nos paremos y creamos lo que Él ha hablado, creamos lo que Él nos ha prometido, creamos lo que Él ha dicho a través de su palabra, a través de palabras proféticas que ha venido a nuestra vida. Yo me acuerdo hace tiempo cuando yo llegué a esta ciudad, sí, obviamente estaba realmente la iglesia, no había iglesia realmente. Y cuando llegamos aquí a esta ciudad, yo me acuerdo el primer servicio que tuvimos en el año 2000. Tuve la oportunidad y me siento privilegiado de ser parte de lo que Dios está haciendo en esta ciudad, y obviamente lo que Dios está haciendo aquí en Ministerios Puerta del Cielo. Me siento privilegiado. Pero me acuerdo cuando Dios me dijo y me habló, me dijo: Gerardo, vas a ver mi gloria. Y éramos un grupito pequeño, estaba en una transición, parecía como que las cosas no iban a salir, todo absolutamente parecía lo contrario, pero nos aferramos. Y te voy a decir algo, y lo voy a decir de una manera muy abierta. Yo le doy gracias a Dios por gente, sí, como mi esposa, que estuvo y ha estado a mi lado creyendo las promesas de Dios. Es bien importante tener compañeros, tener gente a tu alrededor que te inspiren, que te ayuden, que te levanten cuando tengas que pelear y cuando tengas que pelear con el desánimo, porque el desánimo viene. Pero cuando tú le crees a Dios, tarde o temprano sus promesas se van a cumplir, su bendición va a venir, ¿sí? Y eso es muy importante. Dice que los apasionados, los determinados, los aferrados, dice la palabra de Dios, para ellos es el reino de los cielos. El reino es para aquellos que no están conformes. Mire, es bien fácil querer mantener el status quo. Es dificilísimo caminar contra corriente, pero solamente aquellos que hacen historia son aquellos que caminan contra corriente. Son aquellos que se paran a determinar lo que tiene que ver y lo que tiene que pasar, obviamente de justicia, de cosas reales, de cosas que bendicen a la sociedad. ¿Sí me explico? Porque no toda la gente junta, hablando de la opinión de toda la gente, tiene la razón. Puede haber muchas cosas, pero cuando tú crees y tú tomas los valores, bendición, los valores del reino de Dios, los valores del reino de los cielos, y los estableces, eso te va a traer una gran bendición. Y eso es impactante. Y tenemos que entender eso. Tenemos que entender que fuimos llamados a heredar bendición, dice la palabra. Pero es solamente con los aferrados. Te voy a decir algo: el reino de los cielos no es para perezosos. El reino de los cielos no es para pusilánimes, no es para cobardes. El reino de los cielos es para gente determinada, para caminar con Dios, cueste lo que cueste. Y bueno, aquí hay algo muy interesante, porque le está hablando realmente el Señor Jesús en Mateo capítulo 12, le está hablando a los discípulos, sí, sobre Juan el Bautista. Y Juan el Bautista obviamente parecía como que estaba tambaleando su fe. Él estaba en la cárcel y va y le pide a unos discípulos que vayan a hablar con Jesús, preguntando si era él el que había de venir, si era él el Mesías que tanto habían anhelado. Pero obviamente Juan el Bautista había declarado que Jesús era el Mesías. Obviamente hay momentos donde nuestra fe comienza a flaquear, donde nuestra percepción a veces no es la correcta. Y de repente vemos a Jesús haciendo lo que Él hace, porque Jesús es glorioso. Jesús hace milagros. Me encanta esta canción que dice: milagroso, abres camino. Wow, me encanta esa canción, ¿sí? Y porque Él es milagroso, porque Él abre camino, ¿sí? Y aunque no te pueda ver, sé que estás obrando. Y sabe, dice que vino estos discípulos a preguntarle, y Jesús dice que comenzó a sanar enfermos, comenzó a limpiar leprosos, comenzó a sanar a los ciegos, ¿sí? A recibir la vista a los ciegos. Y interesante, porque voltea con los discípulos de Juan, les dice: díganle a Juan lo que han visto.
Lo que estaba diciendo es, obviamente hay una profecía en Isaías 35 donde los ciegos iban a ver, donde los cojos iban a saltar, donde la gloria será manifestada, donde obviamente esa gloria traerá una realidad y una atmósfera. Y lo que estaba diciendo Jesús es, entiende que lo que está sucediendo se profetizó y se está haciendo. Nadie puede cambiar lo que yo he hablado. Y es impactante. Dice, díganle a Juan que lo que están viendo, y escúchame, ¿por qué? Porque se está conquistando. Desde que Juan comenzó, algo comenzó a pasar. Había un status quo, ¿sí? A un religioso que estaba acostumbrado, ¿sí? A tener, entre comillas, paz, ¿sí? A no tener situaciones difíciles, no se vaya a enojar el enemigo. Pero de repente llega Juan y comienza y empieza a mover la situación, empieza a mover el status quo. Y luego viene el Señor Jesús, que ciudad que entraba, dice la Biblia que los demonios eran sacudidos, los enfermos eran traídos a los caminos y eran sanados. O sea, el reino de los cielos se está manifestando, y obviamente eso trae un cambio. Hay una guerra que tenemos que pelear. Y de hecho le dice a los discípulos, y yo junto contigo somos discípulos de Jesús, y nos dice sobre el conquistar, ¿sí? Y nos dice que no tengamos tropiezo de lo que Él ha hablado, de lo que Él ha dicho. Pero fíjate lo que dice en el libro, ¿sí?, de Marcos capítulo 16, versículo 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo esto tiene que ver con conquistar, todo esto tiene que ver con entrar a donde el enemigo ha estado reinando y venir y sacudir, ¿sí?, venir y cambiar la atmósfera. De hecho dice, tomará las manos serpientes. Y no está hablando de esos actos de circo donde tú tomas la mano de una serpiente para demostrar que Dios está contigo. No está hablando de eso. Cuando habla de tomar la mano serpiente, está hablando realmente en el original. Dice, quitando la serpiente. La iglesia, tú y yo, escúchame, fuimos llamados a quitar la obra del enemigo. Si hay alguien que va a quitar la obra del enemigo en esta ciudad de Celaya, en Salamanca, en Irapuato, en Guadalajara, en San Juan del Río, donde me estés escuchando, en Bélgica, donde estés ahorita escuchándome, la única personas que pueden quitar la obra del diablo es la iglesia levantada y manifestando esa valentía y meterse. ¿Para qué? Para arrebatar, para quitar aquello que el enemigo ha hecho. Es bien fácil quererse meter en cuevas. Es bien fácil, sí, no tener ese punto de responsabilidad. Pero tú y yo fuimos llamados a ser diferentes. Tú y yo fuimos llamados a hacer la diferencia. ¿Sí? Y obviamente muchos de nosotros tenemos historias donde fuimos cautivos a través de la mentira, de la pornografía, del adulterio, de las ambiciones, de los deseos del mundo, ¿sí? Y fuimos rescatados. Hubo alguien que peleó la batalla por nosotros. Hubo alguien que nos predicó, que fue, que estuvo. Algunos de nosotros apagamos las luces de nuestra casa para que no nos vieran, porque llegaba este hermanito a predicarnos y no queríamos contestar porque tal vez sentíamos que no era el momento. Yo me acuerdo cuando yo estaba más joven, antes de regresar a Cristo de nuevo, yo decía, eso es para es opio del pueblo. Decía, yo estaba en la universidad y decía, yo no necesito de eso, déjame vivir mi vida, le decía a mi mamá, le decía a gente a mi alrededor, sí. Pero sabe una cosa, todos necesitamos ser rescatados. Todos necesitamos que alguien se pare a pelear por nosotros. Y ya que fuimos rescatados y que la serpiente fue quitada, hemos sido salvos, hemos sido rescatados, bendecidos, restaurados, algunos de nosotros sanados de enfermedades. Ahora nos toca a nosotros ir. Ahora te toca a ti ir por tu familia, ir por tus hijos, ir por tu cuñado, por tu cuñada, que tal vez están engañados por el mundo, tal vez están engañados por el enemigo, tal vez están tan engañados por los placeres de este mundo. Mire, hoy en día parece que la gente no sabe si es hombre o mujer. Hoy en día parece que no es tan importante la vida de un pequeñito, tal vez no es tan importante. Es más importante, sí, tal vez la vida de un perrito en la calle que la vida de un bebé en el vientre. Pero sabes una cosa, no
fuimos llamados a criticar eso, fuimos llamados a rescatar, fuimos llamados a pararnos en las promesas de Dios y declarar lo que Dios quiere y meternos en un punto de aferrarnos en lo que Dios ha hablado. ¿Sabe una cosa? Ese es un tiempo glorioso. Ese es un tiempo para experimentar la victoria. Ese es un tiempo para ver la victoria. Es un tiempo donde ciertamente desde los días de Juan el Bautista hasta nuestros días, el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos está avanzando contra viento y marea. El reino de los cielos, sí, obviamente está estableciéndote, está surgiendo. Pero personas apasionadas, valientes, aferrados, apasionados, lo arrebatan. No están dispuestos a ceder un solo centímetro al enemigo. Escúchame, no se trata de nosotros, se trata de darle gloria a aquel que nos rescató. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, 2 Corintios capítulo 5. Dice que aquel que murió por todos, he aquí, por todos murió, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Eso tiene que ver con un entendimiento de que somos discípulos de Jesús, de que podemos pararnos en medio de la situación, en medio de las circunstancias, ser una voz que cambie las atmósferas. Aferrarnos a las promesas de Dios, aferrarnos a lo que Dios ha hablado. Yo sé que hay promesas que Dios te ha dicho en tu vida, y si no identificas, porque todos tenemos promesas de Dios, todos, aún hasta el más ateo tiene promesas de Dios sobre su vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado con propósitos. No eres un accidente, no somos accidentes biológicos, somos seres con propósitos eternos, ¿sí? Y sabes, hay alguien que tiene que decírselos, y ese eres tú. Hay alguien que tiene que pararse, no para pelear. Aquí no se trata de establecer quién tiene razón o quién tiene razón. Aquí se trata de ser bendición. Aquí se trata de pelear las promesas de Dios. Aquí se trata de pararse a que esa realidad del cielo toque la tierra. Porque cuando tú vas a hacer y yo voy a hacer lo que Jesús nos mandó a hacer, Él está con nosotros. Es impactante que en este tiempo, sí, en este tiempo Dios nos ha enseñado el poder, sí, del congregarse, aunque sean 2 o 3, el poder de la iglesia. Sí, y mira, más que otro tiempo, este tiempo que hemos estado pasando de pandemia, que estamos por terminar, y estoy convencido que viene un nuevo tiempo, y un nuevo tiempo donde vamos a tomar lo que Dios nos ha prometido. Pero es tan importante entender, sí, que estamos en una batalla y que no es tiempo de ceder. Y si tú ahorita estás pasando por este canal de Facebook o YouTube y entraste, sí, de casualidad, Dios te está buscando. Y tú, cristiano que me escuchas, es tiempo de regresar a casa. Es tiempo de regresar. Dios no está enojado. Dios quiere que nos paremos en las promesas que Él ha dicho y las peleemos. ¿Para qué? Para que esa realidad venga. Él entregó una tierra prometida. No era mentira, pero tenían que sacar a los habitantes. Dios está con nosotros. Dios está contigo. En medio de la situación, en medio de la circunstancia, Dios pelea junto a ti. Él está con la espada desenvainada, peleando junto a ti. Es más, Él ya peleó, ya ganó, ya derrotó al enemigo, y ahora te da su victoria y me da su victoria para que caminemos en esa realidad. Y ese es el anhelo de mi corazón. El anhelo de mi corazón es que esto no solamente sea un punto teológico en tu vida, esto sea una experiencia de todos los días, donde te aferras a las promesas de Dios y las ves cumplidas en medio de la situación. ¿Sabe? Es una bendición poder compartirte esto. Y yo te bendigo y declaro bendición sobre tu vida de una manera real, poderosa. Dios está contigo. Tú eres un apasionado y eres una valiente. Eres un valiente. Gracias por escucharnos y Dios te bendiga.
Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para próximas sesiones. Que Dios los bendiga. Y recuerden, MBI Puerta del Cielo es tu casa.